Hola, bienvenidos al canal Piedra y Camino. En este caso les voy a presentar a un autor, el psicólogo social Jonathan Haidt, de Estados Unidos, radicado en Nueva York. Él realizó una investigación acerca de por qué las redes sociales están generando una epidemia de enfermedades mentales entre nuestros jóvenes. Y las publicó en un libro titulado La generación ansiosa. Es este que está acá. La generación ansiosa. Haidt considera que a mediados del 2010 se dio un quiebre absoluto en la salud mental de nuestros niños. Y esto coincide precisamente con la masificación del uso del teléfono celular. Él lo considera la gran reconfiguración de la infancia y la describe del siguiente modo. Es el paso de una infancia basada en el juego a otra infancia basada en el teléfono. Cuando él habla de infancia basada en el teléfono, utiliza este término en un sentido amplio, es decir, incluye todas las tecnologías que tienen Internet, porque acá el problema es precisamente primero la pantalla y después Internet. Pero Internet es lo que generó que los datos, los relevamientos, las investigaciones realizadas tanto en Gran Bretaña como Canadá, como Estados Unidos y los países nórdicos, los índices hayan saltado, se hayan incrementado. ¿Qué índices? Buenos, aquellos que marcan que hay un aumento en la ansiedad, un aumento en la depresión, un aumento en las autolesiones, un aumento en los suicidios. Todos estos problemas se incrementaron exponencialmente a mediados del 2010. Él identifica dos causas esenciales. Primero, el cambio tecnológico, que moldea el tiempo y el cerebro de los niños. Y en segundo lugar, lo que identifica como la sobreprotección, la tendencia a sobreproteger a los niños y a coartar su autonomía en el mundo real. La idea central que está presentando es que la sobreprotección en el mundo real y la infraprotección en el mundo virtual son las dos causas principales por las cuales los niños nacidos a partir de 1995 pueden ser considerados la generación ansiosa. ¿Qué entiende él por mundo real? Bueno, lo vamos a explicar contraponiéndolo con el mundo virtual. Esto refiere al tipo de relaciones que se dan. En el mundo real se dan relaciones sociales y en el mundo virtual se dan relaciones virtuales. Las relaciones sociales que se dan en el mundo real son corpóreas, es decir, que nos comunicamos con el cuerpo, el cara a cara, face to face. Y en las relaciones virtuales son incorpóreas. En segundo lugar, las relaciones sociales son sincrónicas, es decir, que suceden al mismo tiempo, en vivo y en directo. En cambio, las relaciones virtuales son asincrónicas, se dan por medio de comentarios y textos y videos y no suceden en vivo y en directo. En tercer lugar, las relaciones sociales se dan entre una persona y otra o entre una persona y varias, pero tiene una particularidad esencial, es que hay una interlocución a la vez, es decir, que una persona habla a la vez. En cambio, en las relaciones virtuales, por ejemplo, incluso cuando se da un vivo, que una persona está haciendo un video, grabando un video en vivo y hay un chat paralelo donde hay comentaristas que comentan lo que dice el que está hablando y a su vez los que chatean responden a lo que otro chateó, es decir, que hay múltiples
comunicaciones paralelas y el foco no está puesto en una persona en particular. Después, la cuarta característica de las relaciones sociales que se dan en el mundo real es que tienen un listón para ingresar a las comunidades que son más altos. Es decir, que la persona, para pertenecer a un grupo, para ingresar a una institución, tiende a resolver los problemas o las desavenencias o las dificultades conversando, hablando. ¿Por qué? Porque es más difícil ser aceptado. En cambio, en las relaciones virtuales, al ser muy fácil pertenecer a las comunidades virtuales, entonces como el listón de ingreso es muy bajo, las relaciones tienden a ser descartables. Entonces las personas hacen lo que se les antoja. Pueden ser irritables, se comportan fácilmente con agresividad, hacen comentarios ofensivos, no les importa, total, entran y salen. ¿Qué es lo que cambia? Cambian los patrones sociales, los modelos de comportamiento, las emociones, incluso la identidad, la personalidad y las relaciones son distintas si se dan por medio de Internet o en el mundo real. Por eso es tan dramático lo que está sucediendo. Es decir, la tecnología está moldeando el tiempo y el cerebro de los niños. Los están adaptando para hacer determinada cosa, que no es una vida humana. A partir del 2010 se advirtió que hay un aumento del 2,5% en el relevamiento de los datos a los cuales tuvo acceso Jonathan Haidt, de síntomas vinculados a la depresión. Y esto no hace diferencia ni en raza ni en clase social. Es decir, que él va a identificar en relación a las redes sociales principalmente síntomas vinculados a dos tipos de padecimientos. Uno es la ansiedad y el otro el trastorno de depresión. Haidt no discute, no se mete en el tema de qué pasa con la psiquiatría a partir de la década del 80 y si la ansiedad es un síntoma o un trastorno, qué relación tiene identificar la ansiedad como un trastorno con relación a los psicofármacos, por qué se medica en exceso a los niños ahora, por qué hay diagnósticos mal dados. Eso no lo aborda. Después al final del video vamos a mencionar a otro autor que se llama Leonard Sachs, que es un médico de familia, doctor en psicología, que él sí trabaja en un capítulo específico sobre la medicación, por qué se medica tanto a los niños en la actualidad. Pero tomemos la ansiedad desde la psiquiatría como él la describe, porque así lo aborda él, como un trastorno interiorizado, es decir, que tanto la ansiedad como la depresión lo identifica como un trastorno interiorizado, donde la angustia se experimenta el síntoma hacia adentro. El síntoma se manifiesta en la ansiedad, el miedo, la desesperanza, la soledad. Y después está el trastorno exteriorizado, donde la persona descarga sus síntomas sobre otra persona. Por ejemplo, por medio de la ira, de la pelea, del vandalismo, incluso autoinfligiéndose daño, corriendo riesgos excesivos como conduciendo drogado o alcoholizado. Bueno, ese tipo de situaciones. Veamos, digamos, dos palabras sobre la ansiedad y la depresión. La ansiedad está emparentada con el miedo, pero no es lo mismo. El miedo es la percepción de una amenaza inminente que es real. En cambio, la ansiedad es la percepción de un peligro, de una amenaza que es futura. Pongamos, por ejemplo, la situación en que una persona camina por una vereda y es atacada directamente por un perro y corre efectivamente riesgo de ser mordida. Entonces experimenta miedo.
Ahora bien, esa persona puede pasar por el mismo lugar 3 o 4 días después y mucho tiempo antes de pasar ese lugar ya comenzar a experimentar ansiedad. Es decir, comienza a experimentar una angustia a raíz de esa futura amenaza posible. Tanto en la ansiedad como en la depresión se experimentan síntomas corporales como cognitivos como emocionales. Por ejemplo, en la ansiedad hay un dolor en la boca del estómago, la emoción del miedo, de la preocupación, y los trastornos cognitivos como el sesgo cognitivo de la sobregeneralización, considerar el pensamiento dicotómico, o sea, todo es blanco o es negro, o el catastrofismo, lo que se llama, que es pensar siempre como una amenaza terrible, como vivir como que hay una amenaza inminente y gravísima, como un desencadenamiento de una guerra o de un colapso económico. Es muy común, por ejemplo, que los videos de YouTube se presenten en todas las áreas utilizando estos sesgos cognitivos. Y los titulares sean todos catastróficos. ¿Por qué? Porque la persona que ya tiene la vulnerabilidad cognitiva tiene una tendencia a simpatizar con esos titulares. En cambio, en la depresión, los síntomas se experimentan de dos maneras, básicamente. Con un sentimiento de cuerpo depresivo, como de bajón, un estado de ánimo depresivo se llama, en lo cual se siente tristeza, desesperanza, o si no, una falta de deseo por realizar actividades. Puede ser por una actividad, por varias, o totalmente haya perdido la capacidad de sentir placer. Cuando se juntan la ansiedad y la depresión, se hace como un círculo vicioso, se retroalimentan negativamente. Hay considera que la amenaza exterior no provoca depresión, porque él piensa que las personas se deprimen cuando están aisladas, cuando están solas o cuando se sienten inútiles. Pero no se deprimen ante una amenaza exterior, como puede ser una guerra o una crisis económica. Y da como ejemplo, para ilustrar esto, da como ejemplo el activismo que hubo en Estados Unidos, en el movimiento hippie contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Y lo vincula con el activismo que hay hoy en redes sociales. Dice Jai, bueno, fíjense ustedes que en la década del 60, los jóvenes experimentaban efectivamente una amenaza exterior, el país estaba en guerra, podría haber un ataque nuclear, y sin embargo no se deprimían. ¿Por qué? Porque los jóvenes interactuaban cara a cara entre ellos, se reunían, discutían personalmente las cosas, participaban de fiestas donde descargaban esa energía, tenían relaciones sexuales, compartían comida, bebían juntos, y entonces había una descarga emocional y se compartían las emociones de otra manera. En cambio, la militancia que se da en las redes sociales tiende a desarrollar sesgos cognitivos como el catastrofismo, el pensamiento dicotómico, ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Y porque no está el límite de la contención del cara a cara. Entonces hay un contagio emocional de emociones negativas, y eso es totalmente perjudicial, porque la persona la termina bajoneando. Antes de avanzar sobre qué ha proporcionado la evolución, vamos a regresar al comienzo de 1980 y decir algunas palabras sobre la causa que generó el seguritarismo. El seguritarismo es una cultura que ha puesto como sacro y principal la seguridad. ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció para que este miedo permanente de los padres haya generado
que se perjudique en la crianza de los hijos. Bueno, son múltiples los factores. Uno de ellos es a principios de los 80 el crecimiento urbano de las ciudades. Esto trajo aparejado que se utilice más el vehículo, el auto. Es decir, que antes se movía más la gente en transporte público y después se empezó a mover en auto. Muchos niños dejaron de ir a la escuela en transporte público y los padres los pasaron a llevar en auto. Esto les quitó a los niños un tiempo para socializar con sus compañeros. Otro factor fue la televisión, que se empezó a hacer masivo la televisión por cable con un montón de informaciones y noticias terroríficas, catastróficas. Entonces los padres pasaron a pensar que un miedo paranoico sobre un depredador sexual que podía atacar a sus hijos. Y entonces los mantenían ahí bajo una permanente subordinación y control por ese temor. Pero explica Hay que en realidad los degenerados, los depredadores sexuales, invierten la mayor cantidad de su tiempo en las redes sociales. Por eso está esta infraprotección en Internet y una sobreprotección en el mundo real. Otra consecuencia que hay psicólogos que lo identifican como lo más importante, que es la ruptura de la solidaridad social. ¿Qué significa esto? Que cada vez las personas empezaron a confiar menos en los demás. Esto aconteció en muchísimos países. Este es un problema, se podría decir, del mundo occidental y global. Cada vez hay más desconfianza y incluso sucedió algo nuevo, que fue los litigios y las discusiones entre los padres. Padres que litigan con la escuela porque no le cuidan demasiado a los hijos, como corresponde, según ellos. Padres que discuten con otros padres porque no tienen por qué darle a sus propios hijos ninguna opinión sobre cómo educarlos. Entonces, cada familia se fue encerrando en sí misma y se fue quedando más sola, lo cual implicó que los padres cada vez invierten más tiempo en la crianza de los hijos y más recursos, y cada vez más ineficiente, porque se ha fogueado la autoridad. Recapitulemos estas dos causas, grandes causas del seguritarismo y el efecto de las tecnologías digitales sobre nuestros niños cronológicamente. Desde el comienzo de los 80 se desarrolla el seguritarismo. Esta es la cultura por la seguridad. Hacia mediados de los 95 comienza, con Internet, comienza a nacer la generación, lo que vendría a ser la generación ansiosa. Y este ciclo culmina a mediados del 2015, de la década del 2010, en el 2015, con el teléfono celular. Ese es el traslado que se da, desde la infancia basada en el juego a la infancia basada en el teléfono. Ahora vamos a continuar con lo que la evolución proporcionó. Es importante hablar de la evolución porque el cambio que se dio en 5 años, a mediados de la década del 2010, alteró un proceso que la especie humana lo forjó a lo largo de cientos de miles de años. Vamos a mencionar algunas características de qué nos ha proporcionado la evolución. Primero y principalmente es una infancia prolongada. ¿Por qué los mamíferos humanos tienen una infancia prolongada? Bueno, esto a raíz de la cultura, de la gran acumulación de conocimientos que hemos adquirido a lo largo de los años. Las culturas son las particularidades, los rasgos y las costumbres, los comportamientos típicos de una comunidad, que son diferentes a otras.
Pero nosotros no solamente adquirimos los conocimientos acumulados por nuestra propia cultura, sino los conocimientos acumulados por la humanidad, porque vivimos en un mundo globalizado. Hay 3 fuentes motivacionales que hemos desarrollado los humanos para beneficiar el desarrollo de la cultura. Uno es el juego, la motivación por el juego. El otro, la sincronización. Y el tercero es el aprendizaje social. El juego es fundamental. ¿Por qué el juego es fundamental? Porque ahí se desarrolla emocionalmente la persona. Aprende jugando a tratar a los demás. Hay una premisa fundamental de la teoría cognitiva conductual, es que el desarrollo emocional no se da por medio de la adquisición de información, sino que se da por medio de la experiencia. Ahora, ¿pero qué sucedió en las escuelas? En las escuelas se le fue quitando espacio al juego y se fue sobrevalorando el contenido. Entonces, desde los niños más pequeños, desde el jardín, pasando por la primaria, se fue haciendo foco más sobre el contenido, sobre los datos. Pero ¿qué sucede? Que esto privó a los niños de socializar más. ¿Y qué sucede en el juego? Y bueno, en el juego los niños aprenden, en el juego libre estamos hablando. ¿Qué es el juego libre? El juego no supervisado por los adultos. Son esos momentos en los cuales los niños pueden tomar decisiones y conversar entre ellos y ponerse de acuerdo. Por ejemplo, el juego libre permite que las personas contengan su impulso de dominio para poder pertenecer a un grupo. Aprenden a respetar los turnos, aprenden a discutir las reglas del juego que van a desarrollar. Fíjense ustedes que ahora con el seguritarismo, que aparejado, ¿qué conllevó en esto de los litigios de los padres contra las instituciones? Que todos los juegos de las plazas y de los colegios y de los jardines no permitan que los niños corran ningún riesgo, que no se golpeen. O sea, son juegos que no tienen en cuenta la antifragilidad, el sistema inmunitario psicológico de la antifragilidad de los niños. Es decir, que son juegos que hacen a los niños frágiles. ¿Por qué? Porque no les permiten correr riesgos. Y los niños necesitan jugar y tener algunos riesgos. Porque es en las emociones excitantes donde los niños aprenden a lidiar con sus emociones y además tienen un efecto antifóbico, las emociones excitantes, como por ejemplo el columpio, lanzarse de un tobogán alto, empujarse, el juego, el forcejeo natural, sin que intervenga un docente y los esté ahí cagando pedo todo el tiempo por lo que hacen. No, tienen que poder forcejear. Es natural que los chicos forcejen entre ellos, sin agarrarse las trompadas, por supuesto. Después otro ejemplo es el jugar con fuego o esconderse. Son todos juegos con un riesgo mesurado. Es decir, que no tienen una consecuencia, no tienen por qué tener una herida grave, ni generar una catástrofe, un incendio. O sea, que un chico prende un fuego no significa que va a quemar el edificio. Una pavada eso. Eso es sobreprotección. O sea, prohibir que un chico agarre un martillo porque tiene miedo de que le vaya a pegar un martillazo y mate a otro. No. Tiene que haber un juego con riesgos. El segundo factor motivacional que nos dio la evolución es la sincronización. La sincronización es desde el primer momento, es el aprendizaje del lenguaje corporal.
Es decir, por ejemplo, desde muy pequeño el bebé por mímesis se va reproduciendo el lenguaje de los padres. Ya que no puede hablar, se expresa en función de lo que ve en su papá y en su mamá, en sus seres más próximos. Esto después va desarrollándose y cuando los niños ya van creciendo ya aprenden a interpretar las emociones de los otros, su lenguaje corporal. Por ejemplo, el movimiento de las manos, el tono de la voz, la ubicuidad de qué se puede hacer en un lugar y qué no se puede hacer en otro lugar. Un ejemplo típico son los berrinches que los chicos hacen en su casa y que no van y los hacen en la escuela, porque eso los avergonzaría sus pares. Ellos saben que ese caprichito no lo pueden hacer en la escuela porque los demás se le burlarían. Y otro es el aprendizaje social. Entre las estrategias que favorecieron el desarrollo de la cultura, hay dos que son claves para el análisis de las redes sociales, que son el sesgo de conformidad y el sesgo de prestigio. El sesgo de conformidad es aquel por el cual una persona hace lo que la mayoría hace. Y lo hace para pertenecer, para ser aceptado, para integrarse a la comunidad. Las redes sociales son un motor de conformidad excepcional. Nunca antes en la historia hubo una maquinaria que genere conformidad, o sea que desarrolla el sesgo de conformidad con tanta facilidad y rapidez como las redes sociales. ¿Cuál es el problema para los padres? Que los padres no pueden valerse del sesgo de conformidad. Es decir, que rivalizan en cierto modo, su autoridad rivaliza con la de las redes sociales. En segundo lugar, el sesgo de prestigio. El sesgo de prestigio implica que una persona sigue y busca al prestigioso, porque se le quiere parecer, porque lo admira, porque en el fondo ansía el reconocimiento que el otro tiene. Entonces, quiere imitarlo. ¿Qué utilizaron los desarrolladores de las plataformas de Silicon Valley? Utilizaron esta vulnerabilidad humana para hacer sus plataformas. Por ejemplo, la de Facebook, la de Instagram, utilizaron esto. Uno de los directivos de Facebook confesó que el objetivo de Facebook fue crear un bucle de retroalimentación de validación social. Claro, cuando cuantificaron el éxito de las publicaciones por medio de like, veces compartido, ¿qué generaron? Un bucle de validación social. Y entonces esto generó que las personas hagan participar a otros, los involucren y que permanentemente dependan de la valoración que el otro hace de uno. ¿Y qué se rompió acá con este sistema que desarrollaron las plataformas de las redes sociales? Y se rompió la relación que había entre el prestigio y la excelencia por otro lado. Es decir que tradicionalmente prestigio obtenía aquella persona que había aprendido a hacer algo. Había pasado por un proceso de aprendizaje que duraba años y que implicaba voluntad, disciplina, maduración. ¿Y qué pasó? Surgen las redes sociales y las plataformas estaban diseñadas por medio de estos mecanismos de validación de poder ser famoso sin tener un conocimiento, sin tener la excelencia en una actividad, sin un dominio técnico o teórico sobre algo. Es decir, que en Internet el prestigio pasó a obtenerse por medio de la fama. La fama se volvió una actividad en sí misma.
Esto provocó un drama total porque los modelos de conducta, los modelos que empezaron a tomar muchos niños y jóvenes, no eran personas que sabían hacer algo, simplemente eran famosos. Y esto generó un problema de autoridad en los padres. ¿Por qué? Porque la cultura de los niños y la cultura de los jóvenes comenzó a rivalizar con la cultura de los padres. Y esto los desautorizó completamente. Y sigue siendo un drama. Para complementar esta idea del juego libre, Haidt hace una nueva clasificación para esclarecerlo un poco. Diferencia entre un modo de descubrimiento, una actitud ante la vida, un modo de descubrimiento y un modo de defensa. El modo de defensa es el de los padres sobreprotectores. Y el modo de descubrimiento es aquel en el cual el niño tiene mayor autonomía. Puede realizar juegos sin supervisación de los adultos. Entonces, los niños que se crían con mayor autonomía tienden a ser siempre más felices y a sufrir menos del miedo y menos ansiedad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esa era la infancia basada en el juego. Ahora, en la infancia basada en el teléfono está el modo de defensa, es en el que impera, es en el cual los niños están permanentemente a la defensiva, es decir, como con preocupaciones. Esto lo podemos ver para diferenciar no solamente el cambio cultural que sucedió, sino que se vale Haidt del sistema antifrágil. O sea, los seres humanos son antifrágiles por naturaleza. Pero ¿qué hizo el seguritarismo? Incluso desafió esta naturaleza humana. El sistema antifrágil por excelencia es el sistema inmunitario. Es decir, que desde niños tenemos que estar en contacto con determinados virus y bacterias para que se desarrolle nuestro sistema inmunitario. Bueno, mencioné hace unos minutos que hay un sistema inmunitario psicológico también. ¿Qué significa esto? Esto, los niños tienen que tener encontronazos para poder aprender a lidiar y administrar sus propias emociones, para reconocer que hay límites, que no pueden hacer cualquier cosa, que no pueden hacer todo el tiempo lo que ellos quieren. ¿Cuáles son los 4 perjuicios fundamentales que generan las redes sociales y los videojuegos? Son la privación social, es decir, que mientras más tiempo los chicos pasan en el mundo digital, menos tiempo tienen para invertir en el mundo real. Segundo, la adicción, dado que la dopamina que generan, las plataformas han sido desarrolladas específicamente para crear adicción. Y la dopamina, que es lo que desencadenan estas emociones tan excitantes de los videojuegos y las redes sociales, se adaptan a trabajar a un nivel alto. Entonces cada vez demandan más dopamina, más dopamina. Nunca es suficiente. Después, la falta de sueño. Se destruye toda la ansiedad que genera esto, provoca falta de sueño, especialmente los videojuegos, que hay chicos que incluso se despiertan a la noche para jugar a los videojuegos, o personas que se van a dormir con el teléfono en la oscuridad, niños y adolescentes que se van a dormir y apagan la luz y quedan mirando el teléfono, quedándose ciegos. Y después otro es la fragmentación de la atención. La fragmentación de la atención es un perjuicio demoledor. Bueno, yo creo que con esto hemos dado una introducción. Les cuento brevemente de cómo continúa el libro. Después hace una diferencia Haidt sobre cómo afecta las redes sociales a las chicas que utilizan más redes sociales, dado que tienen una tendencia más al perfeccionismo y a lo visual, y cómo afecta a los varones más el
el videojuego y el uso de la pornografía. Posterior a esto, da algunos consejos sobre cómo las instituciones pueden combatir esto y consejos para los padres, y también explica cuál es la degradación espiritual que ha generado el uso de Internet. Definitivamente lo explica así, lo explica como degradación intelectual. Estos temas se pueden complementar con otros libros. Uno es El colapso de la autoridad, de Leonard Sachs, porque Leonard Sachs hace el abordaje cultural, es un médico de familia y tiene un doctorado en psicología. Otro también es La fábrica de los cretinos digitales, de Michel Desmourguet, El peligro de la pantalla para nuestros hijos. Esto es por un neurocientífico. Ese libro está espectacular porque explica paso a paso todos los argumentos falsos que le han lavado la cabeza a la gente y le han llenado la cabeza de confusiones sobre ideas que no son ciertas y que no tienen validez científica y que han sido difundidas en los medios de comunicación de masa sobre los beneficios del uso de la pantalla, los videojuegos, las redes sociales, como que cómo se ha santificado la tecnología. Él tiene más de 1000 citas donde explica la relación que hay entre muchas investigaciones desarrolladas por supuestos expertos y cómo han cobrado coimas estos. Incluso con el tema de las coimas, Leonard Sachs aborda en este capítulo que trabaja sobre por qué están medicados los chicos, todos los malos diagnósticos que se han dado en Estados Unidos a raíz de una conveniencia que hay entre un ala de la psiquiatría y los laboratorios de psicofármacos. Esto no es de ninguna manera teoría conspirativa, está todo muy, muy fundamentado. Si les digo que este escritor francés, el neurocientífico Desmourguet, no sé cómo se pronuncia, tiene más de 1000 citas donde explica cada cosa que dice. Otro libro importante es de Richard Reeves, que se llama Hombres, está citado en el libro de Haidt, que es un libro espectacular porque analiza cuáles son los cambios estructurales y económicos que generaron que los hombres hayan pasado a estar en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué el hombre moderno le está pasando mal? ¿Cuál es el problema y qué podemos hacer al respecto? Es la explicación. La explicación que da básicamente se versa sobre el cambio del sistema productivo. Es decir, cómo el hombre fue dejando de trabajar con la fuerza física, la pérdida del poder de la fuerza física en el hombre, cómo lo perjudicó y benefició las tareas y los trabajos más sedentarios. Todo esto se complementa también con un video anterior que yo hice sobre inteligencia artificial de Benazaya, al cual lo remito. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta presentación y pronto tendrán novedades, probablemente desarrolle alguno de estos otros libros. Le mando un saludo. Chao.